El odio es un pecado semejante al homicidio. Lo dijo el Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 5 versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. El Señor Jesucristo está enseñando que así como es pecado matar, también es pecado odiar al hermano, porque toda persona que tiene odios y fastidios y rencores es la persona que ofende al hermano, que trata de ofenderlo de todas las maneras, no solamente verbalmente, diciéndole fatuo, que significa tonto, bobo o estúpido, sino también en la parte de hacerle alguna obra para hacerle daño al hermano. ¿Obra como cuál? Como robarlo, como murmurar de él, como chismosear de él, como quitarle la mujer al prójimo o como cualquier otro daño que se le pueda hacer al prójimo. Pero está diciendo el Señor en su palabra que entre nosotros, el pueblo de Dios, no debe de haber ninguno de estos frutos y que no debe de haber odios, ni rencores, ni fastidios hacia ninguno. Si hay alguna ofensa, si hay alguna diferencia entre nosotros, nos debemos de poner a cuentas entre tanto que tenemos esta vida, entre tanto que Dios nos da la bendición de existir, porque cuando la persona pase a la eternidad, si no ha pedido perdón o si no ha perdonado a su hermano las ofensas que su hermano haya hecho contra su vida, la persona se va a ir a la condenación, se va a ir a las tinieblas, se va a ir al infierno. La palabra de Dios nos enseña en Primera de Juan, en el capítulo 3, que uno de los mandamientos que Dios nos ha dado es que nos amemos los unos a los otros, y que el que no ama a su hermano es hijo del diablo, porque la persona que no tiene justicia, que no hace conforme a la voluntad de Dios, a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, y no ama a su hermano, esa persona es hijo del diablo. Lo dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Lo está diciendo la palabra de Dios. Si usted piensa que usted va a ser salvo teniendo esos odios, rencores y fastidios de los cuales nacen los pleitos, las iras, las malas sospechas, las divisiones y todas las situaciones de rechazo hacia el hermano, hacia la hermana, usted no es de Dios, usted viene a ser del diablo, porque el que es de Dios hace la justicia, que es guardar los mandamientos del Señor Jesucristo en su evangelio, como también ama al hermano, porque el cumplimiento de la ley y de los profetas es amar a Dios con todo el corazón y con toda el alma, y también amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La palabra de Dios dice en 1 Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿De quién lo aprendió Juan? De Cristo. Y él, inspirado por el Espíritu Santo, escribió esta carta, en donde está diciendo que el que no ama a su hermano es homicida. Así no haya levantado un arma, un puñal, pero por el hecho de odiar al hermano, ya es un homicida y ya será juzgado como si hubiese matado. Entonces tenemos nosotros que meditar, reflexionar, examinar nuestro corazón para saber y conocer si realmente nosotros amamos a las personas que nos rodean o nosotros estamos procurando hacerles el daño, hacerles algún mal, robarlos, ultrajarlos, hacerles alguna ofensa. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que haya en el corazón, así se va a actuar contra las personas que están a nuestro alrededor. También la palabra del Señor dice, ahí en el versículo 18 del mismo capítulo 3 de Primera de Juan, hijitos míos, no amemos de lengua, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Cuántas personas de palabra dicen, la paz del Señor sea con usted, hermano? Ay, hermano, yo le amo en el amor del Señor.
pero en sus corazones tienen odios y fastidios y contiendas, enaltecimiento, vanagloria, envidia, muchas cosas malas contra el hermano. Entonces aquí no se trata de engañar con palabras, porque muchas personas se pueden vestir y se han vestido de hipocresía y nos pueden hacer creer que nos están amando, pero en sus corazones nos están odiando. Pero el Señor que dice, no amemos de lengua, no amemos de palabra, sino de hecho y en verdad, ya que la Escritura sigue diciendo en el versículo 23, y este es su mandamiento, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha mandado. ¿Cuál es el mandamiento de nuestro Dios? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, en su Evangelio, en sus palabras, y que nos amemos los unos a los otros, porque ese fruto es el que demuestra que verdaderamente estamos en el reino de Dios, que somos hijos de Dios. Pero el que tiene otros sentimientos, como odios, rencores, fastidios, envidias, pleitos, divisiones, rechazo hacia las personas, hacia el hermano, hacia los miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia, hacia el pastor o hacia cualquier otra persona, el Señor dice que no están dando como hijo de Dios, sino como hijo del diablo, porque la salvación, la vida eterna, consiste en creer en el Señor Jesucristo y en amar al hermano. Paz a vosotros.